A veces el mundo decide quién eres antes de que tengas la oportunidad de presentarte y te encierra en una caja tan pequeña que apenas puedes respirar, pero lo que nadie te dice es que las llaves de esa celda siempre han estado en tu bolsillo. Esta es la historia de alguien que fue invisible para todos, hasta que decidió que ya no podía ser invisible para sí misma, una mujer que transformó el desprecio de los demás en el combustible necesario para construir un imperio desde las cenizas de su propia desesperación. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará para siempre la forma en que miras tu propia cuenta bancaria y los límites que otros han puesto sobre tus sueños. El sonido del agua golpeando el fondo del balde era el único ritmo que marcaba los días de Luisa. Era un sonido constante, pesado y monótono, que parecía recordarle en cada salpicadura el lugar que la sociedad le había asignado. En aquel barrio de calles empinadas y casas que parecían sostenerse unas a otras por puro milagro, la ambición era un lujo que pocos podían permitirse. Ella pasaba sus mañanas arrodillada, fregando pisos que nunca serían suyos, limpiando el rastro de vidas ajenas mientras la suya propia se le escapaba entre los dedos como el agua jabonosa que terminaba en el desagüe. Aquel miércoles no fue diferente, o al menos eso pensó al principio. Estaba en la casa de la familia más adinerada de la zona alta, una de esas mansiones donde el eco de los pasos suena a soledad y dinero. Mientras pasaba el trapo por los zócalos de madera fina, escuchó una risa que la detuvo en seco. Eran las voces de los dueños de casa hablando en el comedor. No bajaron la voz, como si la presencia de ella fuera tan irrelevante como la de un mueble más. Uno de ellos comentó que era una lástima ver a alguien tan joven desperdiciar su vida, pero que al final del día, gente como ella, solo servía para limpiar, que no tenían la cabeza ni la madera para entender cómo funcionaba el mundo de verdad. Esas palabras no fueron un golpe seco, fueron más bien como un ácido que empezó a quemar algo muy profundo en su interior. Luisa no se levantó de inmediato. Se quedó allí, mirando su reflejo borroso en el suelo recién encerado, sintiendo el peso de sus manos agrietadas y el cansancio acumulado de años de resignación. Se dio cuenta de que lo peor no era lo que ellos pensaban de ella, sino que ella misma había empezado a creérselo. Había aceptado que su destino era sobrevivir con lo justo, estirando cada billete de $10 hasta que se rompiera, rogando que no se dañara un zapato o que no subiera el precio del arroz. Al salir de aquella casa esa tarde, el sol quemaba de una forma distinta. El sobre con su pago semanal se sentía ridículamente liviano en su bolsillo. Eran apenas unos pocos billetes que ya tenían nombre y apellido antes de llegar a su mano. El alquiler, la luz, la deuda en la pequeña tienda de la esquina. Caminó por las calles polvorientas de su barrio, sintiendo una rabia fría, una claridad que nunca antes había experimentado. Entró en su pequeña habitación, se sentó en la cama y vació su bolso sobre la mesa de madera vieja. Allí estaba su realidad financiera, unos pocos dólares arrugados y una montaña de preocupaciones. Siempre le habían dicho que para ser rica tenía que ganar la lotería o tener una suerte que a gente como ella nunca le tocaba. Pero esa tarde, con las palabras de desprecio aún resonando en sus oídos, decidió que no iba a esperar a que la suerte la encontrara. Se dio cuenta de que había estado jugando a no perder, en lugar de jugar a ganar. Había estado tan enfocada en sobrevivir al día siguiente que nunca se detuvo a diseñar el año siguiente. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en cómo el dinero se le escapaba siempre. Se dio cuenta de que no tenía un problema de falta de trabajo, porque trabajaba más que nadie que conociera. Tenía un problema de sistema. Empezó a preguntarse qué pasaría si dejara de ver el dinero como algo que simplemente llega y se va, y empezara a verlo como una herramienta. Recordó haber escuchado a alguien decir que no se trata de cuánto ganas, sino de qué haces con lo que ganas. Pero en ese momento, con tan solo $50 en la mano para pasar el resto de la semana, aquello parecía una broma de mal gusto. Sin embargo, algo en su mente hizo clic. Empezó a anotar en un cuaderno viejo cada centavo que salía de su bolsillo. Fue doloroso. Se dio cuenta de que gastaba pequeñas cantidades en cosas que no le daban felicidad real.
solo un alivio momentáneo al cansancio de su jornada. Un café por aquí, un dulce por allá, pequeños escapes que, sumados al mes, representaban horas de rodillas fregando suelos ajenos. No se trataba de privarse de todo, sino de decidir conscientemente en qué quería que su esfuerzo se transformara. Al día siguiente, regresó al trabajo con una actitud que desconcertó a sus empleadores. Seguía limpiando, sí, pero sus ojos ya no estaban en el suelo. Empezó a observar. Observaba cómo los dueños de esa casa manejaban sus llamadas, cómo hablaban de sus inversiones, cómo no perdían el tiempo en quejas inútiles. Se dio cuenta de que la mayor diferencia entre ellos y ella no era solo el saldo bancario, sino la forma en que valoraban su tiempo y sus decisiones. Luisa decidió que su primera meta no sería ser millonaria, porque eso se sentía como un salto al vacío demasiado grande. Su primera meta sería tener el control absoluto de su situación actual. Se propuso ahorrar sus primeros $100, una cifra que para muchos era nada, pero que para ella significaba la diferencia entre el pánico y la paz. Cada vez que sentía la tentación de gastar en algo innecesario, se preguntaba si ese objeto valía más que la libertad que estaba tratando de construir. Empezó a aplicar una regla que cambió su forma de ver el mundo: automatizar lo que pudiera. Obviamente no tenía grandes cuentas bancarias, pero empezó a separar una pequeña parte de su pago apenas lo recibía, antes de pagar cualquier otra cosa. Se pagaba a sí misma primero, aunque fueran solo $5. Era un acto de rebeldía contra la idea de que ella era la última en la lista de prioridades de su propia vida. Ese pequeño montón de billetes guardados bajo el colchón no era solo dinero, era la prueba tangible de que ella podía mandar sobre sus finanzas y no al revés. Sus amigas en el barrio se burlaban un poco cuando ella rechazaba las salidas de los fines de semana donde se gastaba lo que no se tenía en celebraciones vacías. Le decían que la vida era corta, que para qué tanto esfuerzo si al final todos terminaban igual. Pero Luisa ya no escuchaba esas voces. Ella veía algo que ellas no. Veía un futuro donde no tendría que pedir permiso para descansar, donde el sonido del agua en el balde sería solo un recuerdo lejano. Un día, mientras limpiaba la biblioteca de una de las casas, se atrevió a hojear un libro sobre finanzas personales que estaba sobre una mesa. El dueño de la casa la sorprendió y, con una sonrisa condescendiente, le dijo que podía llevárselo si quería, que de todos modos era demasiado complejo para ella. Luisa aceptó el libro sin decir nada, tragándose el orgullo, sabiendo que la información que contenía valía mucho más que cualquier propina que pudieran darle. Ese libro se convirtió en su Biblia. Leía por las noches a la luz de una vela o de una lámpara pequeña para no gastar mucha electricidad. Aprendió que no necesitaba ser una experta en matemáticas para entender cómo hacer que el dinero trabajara. Entendió que la mayoría de la gente gasta lo que gana y ahorra lo que sobra, cuando el secreto era exactamente al revés. Empezó a visualizar su vida rica, que no se trataba de comprar cosas para impresionar a gente que no le importaba, sino de tener la libertad de elegir cómo pasar sus horas. Para Luisa, su vida rica empezó con un par de zapatos nuevos de buena calidad que no le lastimaran los pies al caminar largas distancias, comprados después de meses de ahorro consciente. No fueron una compra impulsiva, fueron una inversión en su propia capacidad de seguir adelante. Ese día entendió que ser rica no significaba ser tacaña, sino ser selectiva. Podía gastar generosamente en las cosas que amaba, siempre y cuando recortara sin piedad en las que no le aportaban nada. A medida que su pequeño fondo de ahorros crecía, también crecía su confianza. Ya no bajaba la cabeza cuando caminaba por los pasillos de las mansiones. Empezó a ofrecer servicios adicionales, no solo limpieza básica, sino organización y gestión de inventarios domésticos. Se dio cuenta de que los ricos valoran su tiempo más que nada, y ella empezó a venderles soluciones, no solo esfuerzo físico. Su hora de trabajo empezó a valer más porque ella misma decidió que valía más. Sin embargo, el camino no fue fácil. Hubo semanas donde los gastos inesperados amenazaron con llevarse todo lo ahorrado.
una enfermedad de su madre, una gotera en el techo, los golpes bajos de la vida que parecen ensañarse con los que intentan levantarse. En esos momentos, la vieja Luisa habría llorado y se habría rendido, aceptando que el destino no quería que ella prosperara. Pero la nueva Luisa miraba sus notas, ajustaba su presupuesto y seguía adelante. Entendió que los obstáculos no eran señales para detenerse, sino pruebas para fortalecer su disciplina. Poco a poco, el barrio empezó a notar el cambio. No era que vistiera ropas caras, era su mirada. Había una seguridad en ella que no encajaba con la etiqueta de la muchacha del servicio. Empezó a hablar con otras mujeres de la zona, compartiendo lo poco que sabía sobre cómo estirar el dinero y cómo evitar las trampas de los préstamos con intereses abusivos que desangraban a su comunidad. Se convirtió en una especie de consejera silenciosa, alguien que demostraba con hechos que las circunstancias de nacimiento no tenían por qué ser una sentencia de muerte para las aspiraciones. Pero el verdadero salto ocurrió cuando decidió que limpiar casas ajenas ya no era suficiente. Tenía ahorrados $500, una cifra que para ella representaba casi medio año de trabajo duro y privaciones. Era el momento de dar el siguiente paso, de dejar de ser la mano de obra para convertirse en la mente detrás del negocio. Sabía que había un riesgo, que podía perderlo todo y volver al punto de partida, pero también sabía que el riesgo más grande era quedarse exactamente donde estaba, esperando que alguien más decidiera su valor. Se lanzó a crear su propio pequeño equipo de limpieza, contratando a 2 vecinas que estaban en la misma situación que ella años atrás. Les enseñó no solo cómo limpiar con excelencia, sino cómo presentarse, cómo hablar con los clientes y cómo gestionar el tiempo de manera eficiente. Ella ya no solo movía el trapo, ella coordinaba, vendía el servicio y garantizaba la calidad. El dinero empezó a fluir de una manera distinta. Ya no eran billetes aislados, era el inicio de un flujo de ingresos que no dependía únicamente de sus 2 manos. La transformación interna de Luisa estaba completa, pero la externa apenas comenzaba. Seguía viviendo en el mismo barrio, pero su casa ya no se veía igual. No porque hubiera comprado lujos, sino porque estaba impecable, organizada y transmitía una paz que el dinero no puede comprar, pero que la estabilidad financiera facilita. Aprendió a invertir sus ganancias, no en cosas que perdían valor, sino en su propia educación y en herramientas que hicieran su negocio más grande. Aquel hombre que dijo que ella solo servía para limpiar, no tenía idea de que, al intentar humillarla, le había dado el mapa para su libertad. Él pensaba que limpiar era una tarea inferior, pero Luisa descubrió que limpiar era un arte. Limpiar su mente de creencias limitantes, limpiar su entorno de personas tóxicas y limpiar sus finanzas de hábitos que la mantenían pobre. Estaba lista para el siguiente nivel, para demostrar que el barrio que la vio crecer también la vería triunfar, no por un golpe de suerte, sino por una serie de decisiones inteligentes y una disciplina inquebrantable que nadie pudo quebrar. El crecimiento de su pequeño equipo no fue una línea recta hacia el éxito, sino más bien un camino lleno de baches que pusieron a prueba su paciencia. Luisa pronto descubrió que manejar personas era mucho más difícil que manejar un presupuesto. Sus 2 primeras empleadas, aunque necesitaban el trabajo, a veces llegaban tarde o no entendían por qué ella era tan estricta con los detalles. Una de ellas le dijo un día que no entendía por qué se tomaba todo tan en serio, si al final solo eran empleadas domésticas. Esa frase le dolió, pero también le dio la oportunidad de enseñar. Les explicó que no estaban allí para quitar el polvo, sino para regalarle tiempo a sus clientes, y que el tiempo era la mercancía más cara del mundo. Poco a poco, la voz se corrió por las urbanizaciones de lujo. Ya no era Luisa la que buscaba trabajo. Eran los dueños de las casas quienes llamaban preguntando por el servicio de la mujer que organizaba las viviendas de forma impecable. Ella empezó a cobrar por el resultado, no por las horas. Si su equipo podía dejar una casa perfecta en 4 horas en lugar de 8, ganaban lo mismo pero tenían tiempo para atender a otro cliente. Esta fue una de las lecciones más valiosas que aprendió: separar su tiempo de sus ingresos.
Mientras sus manos estaban ocupadas coordinando agendas o comprando suministros al por mayor para ahorrar costos, su dinero empezaba a multiplicarse. En el barrio, las cosas empezaron a ponerse tensas. El éxito, por pequeño que sea, suele despertar un sentimiento amargo en quienes prefieren quejarse antes que actuar. Luisa empezó a escuchar susurros a sus espaldas. Decían que seguro andaba en algo raro, que de dónde iba a sacar una mujer como ella para comprarse una camioneta usada para transportar a su equipo y sus aspiradoras industriales. La envidia es el impuesto que paga todo aquel que decide sobresalir, y ella decidió pagarlo con una sonrisa. No perdió tiempo en dar explicaciones. Sabía que la mejor respuesta a las críticas era seguir construyendo su propia realidad. Un viernes por la tarde, después de pagarle a su equipo, que ya contaba con 6 mujeres, Luisa se sentó frente a su computadora de segunda mano. Estaba revisando sus hojas de cálculo, una costumbre que nunca abandonó. Por primera vez en su vida, vio que después de cubrir todos los gastos operativos, los sueldos y sus propios gastos personales, le sobraban $2,000 libres. Se quedó mirando la pantalla un largo rato. Recordó los días en que esa cifra era lo que ganaba en casi un año de trabajo agotador. Sintió ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de un alivio profundo que le recorrió todo el cuerpo. Sin embargo, en lugar de salir a comprarse ropa de marca o un reloj llamativo, hizo lo que el libro le había enseñado. Primero, aumentó su fondo de emergencia para que cubriera un año entero de vida. La tranquilidad de saber que nada podía destruirla financieramente era mejor que cualquier joya. Segundo, buscó formas de invertir ese excedente. No quería que su dinero estuviera sentado perdiendo valor. Quería que fuera un soldado trabajando para ella mientras dormía. Empezó a estudiar sobre fondos de inversión simples, cosas que cualquier persona pudiera entender, y puso su dinero a trabajar en una cuenta que generaba intereses compuestos. El momento más difícil de esta etapa ocurrió cuando una de sus empleadas más antiguas decidió irse para montar su propio negocio, llevándose a 2 de sus mejores clientes. Fue un golpe bajo que Luisa sintió como una traición personal. Pasó una noche entera llena de dudas, preguntándose si valía la pena confiar en la gente, pero al amanecer, recordó que ella misma había empezado así, buscando una oportunidad. En lugar de enojarse, llamó a los clientes que se habían ido. Les agradeció por el tiempo que trabajaron juntos y les deseó lo mejor. Ese gesto de elegancia le devolvió a uno de esos clientes 3 meses después, porque la competencia no pudo mantener el nivel de excelencia que ella exigía. Luisa entendió que su negocio no se trataba de las personas que limpiaban, sino del sistema que ella había creado. Perfeccionó sus procesos, creó manuales de limpieza, y empezó a contratar basándose en la actitud más que en la experiencia. Decidió que su empresa no solo limpiaría casas, sino que también ofrecería servicios de limpieza profunda para oficinas y locales comerciales que acababan de ser construidos. Ahí era donde estaba el dinero de verdad. Los contratos corporativos eran más grandes, más estables y le permitían planificar a largo plazo. Su vida diaria había cambiado radicalmente, aunque ella seguía siendo la misma mujer sencilla. Se levantaba a las 5 de la mañana para hacer ejercicio y leer, algo que antes consideraba una pérdida de tiempo. Aprendió que cuidar su cuerpo y su mente era la mejor inversión posible, porque ella era el motor de todo. Sus desayunos ya no eran un pedazo de pan apurado mientras corría al autobús. Ahora eran un momento de paz donde planificaba su día con intención. Había dejado de ser una hoja arrastrada por el viento para convertirse en el viento mismo. Un día recibió una llamada de la mansión donde todo había empezado. La dueña, la misma mujer que años atrás la había ignorado como si fuera parte del mobiliario, necesitaba un servicio de limpieza profunda para una fiesta de gala. Luisa fue personalmente a hacer la cotización. Al llegar, la mujer no la reconoció al principio. Luisa vestía un traje sencillo pero elegante. Llevaba una tableta en la mano y una seguridad que llenaba la habitación. Cuando la dueña de casa escuchó el precio, se escandalizó y dijo que era demasiado caro para una simple limpieza. Luisa la miró fijamente.
con una calma que solo da el saber lo que uno vale. Le explicó que no estaba cobrando por el jabón y el agua, sino por la garantía de que su casa estaría impecable en tiempo récord, con personal asegurado y un estándar de calidad que nadie más en la ciudad podía ofrecer. Le dijo que si buscaba algo barato, podía llamar a cualquiera, pero que si buscaba excelencia, tenía que pagar el precio justo. La mujer, sorprendida por la firmeza de Luisa, terminó firmando el contrato sin decir una palabra más. Al salir de esa casa, Luisa se detuvo un momento en la entrada, miró el jardín y sonrió. El círculo se había cerrado. A medida que su cuenta bancaria crecía, Luisa empezó a enfrentar un nuevo tipo de desafío: la gestión del éxito. Se dio cuenta de que muchos de sus conocidos del barrio se acercaban ahora a pedirle dinero prestado, favores o empleos para familiares que no querían trabajar. Aprendió a decir que no. Decir no fue una de las habilidades más difíciles de adquirir, pero entendió que no era responsable de las malas decisiones financieras de los demás. Ayudaba a su madre y a algunos vecinos con becas para sus hijos, pero nunca regalaba dinero para gastos que no fueran productivos. Ella sabía que regalar pescado no servía de nada si no enseñaba a usar la red. El dinero, en manos de Luisa, se convirtió en una herramienta de transformación para su comunidad. No compró una mansión en la zona alta. En lugar de eso, compró 2 terrenos baldíos en su propio barrio y construyó una serie de departamentos pequeños pero modernos y dignos para alquilar a precios justos. Esto no solo le generaba un ingreso pasivo constante, sino que mejoraba la cara de su calle. Empezó a invertir en el lugar que la vio nacer, demostrando que no hace falta huir de tus raíces para ser exitosa. Para este punto, Luisa ya no manejaba una camioneta vieja. Tenía una flota de 3 furgonetas blancas rotuladas con el logo de su empresa. Su equipo contaba con 20 personas, todas con uniformes limpios y un trato profesional. Ella ya no limpiaba ni un solo piso, pero conocía cada técnica, cada producto y cada rincón de su negocio. Se había convertido en una estratega. Su enfoque ahora estaba en cómo optimizar sus impuestos y cómo diversificar sus inversiones. Ya no hablaba de ahorrar, hablaba de multiplicar. Un sábado por la mañana, mientras caminaba hacia la pequeña panadería de siempre, vio a un grupo de jóvenes sentados en una esquina, perdiendo el tiempo y quejándose de la falta de oportunidades. Luisa se detuvo y les compró algo de comer. Se sentó con ellos unos minutos y les contó, sin entrar en detalles de grandeza, que hace unos años ella estaba en una posición mucho peor que la de ellos. Les dijo que la diferencia entre ellos y ella no era el dinero, sino la forma en que decidían usar sus siguientes 24 horas. Algunos la miraron con burla, pero uno de ellos, el más joven, se quedó pensativo. Ese joven le pidió trabajo al día siguiente, y Luisa se lo dio, no por caridad, sino porque vio en sus ojos esa misma chispa de hambre que ella tuvo alguna vez. La riqueza de Luisa no se medía solo en los miles de dólares que ahora tenía en sus cuentas de inversión. Se medía en la libertad de poder elegir qué hacer con su tiempo. Podía decidir no trabajar un martes para irse a la playa con su madre o pasar una tarde entera leyendo en un café sin mirar el reloj. Había logrado lo que el libro llamaba la vida rica. Una vida diseñada bajo sus propios términos, donde el dinero ya no era una fuente de ansiedad, sino un aliado silencioso que le permitía ser la mejor versión de sí misma. Sin embargo, el destino todavía le tenía preparada una sorpresa. Una tarde recibió una invitación para dar una charla en un centro comunitario sobre emprendimiento femenino. Al principio tuvo miedo. Ella no se sentía una oradora, se sentía una mujer que sabía limpiar y organizar. Pero cuando se paró frente a 50 mujeres que la miraban con los mismos ojos de desesperanza que ella tuvo una vez, el miedo desapareció. Habló con el corazón. Les habló de los baldes de agua, del desprecio de los ricos, de los $5 ahorrados con dolor y de cómo la disciplina vence al talento y a la suerte. Al final de la charla, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos y le preguntó cuál era el secreto para no rendirse cuando todo parece estar en contra. Luisa la tomó de las manos y le dijo que el secreto era dejar de esperar que alguien viniera a salvarla.
Nadie va a venir a golpearte la puerta para darte la vida que sueñas, le dijo. Tienes que salir a construirla tú misma, ladrillo por ladrillo, dólar por dólar, hasta que el muro sea tan alto que nadie pueda saltarlo. Esa noche, al llegar a su casa, Luisa abrió su cuaderno de notas, el mismo que conservaba desde el principio. Vio las primeras anotaciones, los gastos de centavos y las metas humildes de $100. Ahora, las cifras tenían muchos más ceros, pero el sentimiento era el mismo. Había pasado de ser la mujer que limpiaba a ser la mujer que era dueña de su destino. Se dio cuenta de que la mayor riqueza no estaba en las propiedades ni en las cuentas bancarias, sino en la persona en la que se había convertido para conseguir todo eso. El barrio ya no era el mismo para ella, y ella ya no era la misma para el barrio. Con el paso de los años, el negocio de Luisa se transformó en una estructura sólida que funcionaba casi por sí sola. Había aprendido que el verdadero éxito no consiste en trabajar más duro, sino en construir algo que no dependa de tu presencia física constante. Sus sistemas estaban tan bien aceitados que podía permitirse el lujo de dedicar su tiempo a lo que ella llamaba su proyecto de legado. Ya no solo tenía los departamentos que construyó al principio, sino que había adquirido un viejo almacén abandonado en la entrada de la zona y lo había transformado en un centro de capacitación técnica para jóvenes y mujeres. Aquel lugar no era una escuela tradicional. Allí se enseñaba lo que a ella le hubiera gustado saber cuando empezó. Cómo manejar el dinero, cómo hablarle a un cliente, cómo valorar el propio trabajo y cómo entender el interés compuesto de forma sencilla. Luisa no cobraba por las clases, pero exigía una disciplina de hierro. A menudo se la veía caminando por los pasillos del centro, saludando a todos por su nombre, con esa sencillez que nunca perdió. La gente ya no la miraba con envidia, sino con un respeto profundo que se sentía en el aire. Se había convertido en la mujer más rica del barrio, no solo por el saldo en sus cuentas de inversión, que ya superaba las 6 cifras, sino por la cantidad de personas a las que había ayudado a salir del pozo de la desesperanza. Un día de diciembre, mientras organizaba los detalles de una cena para sus empleados, recibió una noticia que la dejó pensativa. La gran mansión de la zona alta, aquella donde escuchó las palabras que cambiaron su vida, estaba en proceso de embargo. Los dueños, aquellos que se creían superiores por su apellido y su herencia, habían tomado malas decisiones financieras, se habían endeudado por encima de sus posibilidades para mantener una apariencia de lujo, y ahora lo estaban perdiendo todo. Fue un momento de profunda reflexión para ella. Se dio cuenta de que la riqueza sin educación financiera es solo un préstamo temporal que la vida te hace, y que tarde o temprano, la realidad pasa la factura. Luisa decidió asistir a la subasta de la propiedad. No fue por venganza ni por restregarles su éxito en la cara. Fue por una visión de negocios. Sabía que esa casa, bien gestionada, podría convertirse en la sede principal de su empresa y en un centro de convenciones. El día de la subasta, se sentó al final de la sala, con su ropa cómoda y su infaltable cuaderno de notas. Cuando llegó el turno de la mansión, los precios empezaron a subir, pero Luisa se mantuvo tranquila. Esperó el momento exacto y lanzó su oferta. Una oferta hecha con dinero real, con ahorros invertidos durante años, sin necesidad de préstamos bancarios asfixiantes. Cuando el martillo cayó y la propiedad fue declarada suya por la suma de $850,000, un silencio recorrió la sala. Algunos de los presentes, que aún la recordaban como la muchacha que limpiaba, no podían creer lo que estaban viendo. Ella se levantó, firmó los papeles con una mano firme y salió al aire libre. Caminó por el jardín de la que ahora era su propiedad. El mismo jardín que antes recorría cargando baldes pesados. Se sentó en un banco de piedra y simplemente respiró. No sentía alegría por la desgracia ajena, sino una gratitud inmensa hacia sí misma por no haber abandonado cuando todo era oscuridad. Esa tarde se encontró con el antiguo dueño en la puerta de salida. El hombre estaba visiblemente demacrado, cargando unas pocas cajas con sus pertenencias. Al verla, se detuvo, avergonzado. Luisa lo miró a los ojos, sin rastro de rencor.
Él balbuceó una disculpa, reconociendo que nunca pensó que ella llegaría tan lejos. Ella le respondió con calma que el problema no fue que él pensara que ella solo servía para limpiar. El problema fue que él pensó que limpiar era algo que definía su valor como ser humano. Le deseó suerte y le entregó el contacto de su centro de capacitación, diciéndole que nunca es tarde para aprender a construir desde bases sólidas. A medida que su patrimonio crecía, Luisa comenzó a aplicar técnicas de optimización que aprendió de sus lecturas. No se trataba solo de ganar más, sino de conservar lo ganado. Aprendió a vivir con una parte pequeña de sus ingresos, manteniendo un estilo de vida que ella llamaba de bajo perfil, pero de alta calidad. Mientras otros ganaban 1,000 y gastaban 1,100, ella ganaba 10,000 y gastaba solo 2,000. Esa brecha, esa diferencia sagrada, era la que alimentaba sus inversiones y le permitía dormir tranquila. Entendió que la libertad financiera no es un número en una pantalla, sino la cantidad de días que puedes vivir manteniendo tu nivel de vida si hoy mismo decidieras dejar de trabajar. En su caso, ese número ya se contaba por décadas, pero su ambición ya no era por el dinero en sí mismo, sino por el impacto. Empezó a estudiar cómo funcionan los seguros, cómo proteger sus activos y cómo estructurar sus negocios para que no fueran vulnerables a las crisis externas. Se volvió una experta en psicología del consumo, dándose cuenta de que la mayoría de la gente compra cosas para llenar vacíos emocionales, mientras que ella usaba el dinero para comprar tiempo y experiencias. En el barrio, su figura se convirtió en algo casi mítico. Las madres señalaban su casa cuando querían que sus hijos estudiaran, pero Luisa siempre las corregía. Les decía que estudiar no era suficiente si no se tenía la mentalidad correcta. Ella misma se encargaba de dar charlas los fines de semana sobre cómo negociar un sueldo, cómo pedir un aumento basado en resultados y no en necesidades, y por qué el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Explicaba que si ahorras tan solo $100 al mes desde joven e inviertes ese dinero de manera inteligente, el tiempo se encarga de convertirte en alguien próspero sin necesidad de milagros. La gente la escuchaba con la boca abierta, porque no hablaba desde la teoría de un profesor de universidad, sino desde la práctica de quien empezó barriendo calles. El dinero, en sus manos, se convirtió en una herramienta de justicia. Financió la pavimentación de la calle principal de su barrio porque el gobierno nunca lo hizo. Y lo hizo no como una donación caritativa, sino como una inversión en la plusvalía de sus propias propiedades. Enseñó a los vecinos que cuando el entorno mejora, todos prosperan. Luisa también enfrentó el desafío de la soledad, que a veces acompaña al éxito. Muchas de sus antiguas amistades se alejaron porque no soportaban verla triunfar, o porque se sentían incómodas cuando ella no quería participar en conversaciones de quejas y lamentos. Ella aprendió a rodearse de nuevas personas que la desafiaran a ser mejor, personas que hablaran de ideas y proyectos en lugar de chismes y problemas ajenos. Sin embargo, nunca olvidó a quienes estuvieron con ella cuando solo tenía un par de zapatos rotos. A esas personas las mantuvo cerca, ayudándolas no con regalos de dinero, sino con oportunidades de crecimiento. Su círculo social se volvió pequeño, pero inquebrantable. Se dio cuenta de que ser rico también significa tener la capacidad de elegir quién tiene acceso a tu energía. Una noche, mientras revisaba sus estados de cuenta de inversión, notó que sus ingresos pasivos, aquellos que llegaban a su cuenta sin que ella tuviera que mover un dedo, ya superaban los $5,000 mensuales. Era un momento de victoria silenciosa. Recordó cuando su meta era simplemente llegar a fin de mes con $10 de sobra. Ahora, el sistema que había construido trabajaba para ella las 24 horas del día. Podía estar durmiendo, viajando o leyendo, y su riqueza seguía expandiéndose. Pero no se detuvo ahí. Decidió que su próximo paso sería crear un fondo de capital de riesgo para pequeños emprendedores de su comunidad. Quería ser el banco que ella nunca tuvo, un banco que prestara dinero basado en el carácter y la disciplina de las personas, y no solo en sus garantías materiales. El crecimiento de su centro de capacitación fue tal
que empezó a recibir visitas de medios de comunicación y empresarios de otras ciudades. Todos querían saber el secreto de la mujer que había transformado un barrio marginado en un ejemplo de microeconomía próspera. Ella siempre respondía lo mismo: el secreto es dejar de ver el dinero como el fin y empezar a verlo como el medio. Hablaba de la importancia de automatizar los ahorros, de la psicología de la inversión a largo plazo y de por qué es vital ignorar los consejos de personas que son más pobres que tú. Sus palabras eran duras pero necesarias. Decía que la lástima es el peor enemigo del progreso y que lo que su gente necesitaba no era caridad, sino herramientas y altos estándares de exigencia. Su relación con el dinero se volvió algo natural, casi como respirar. Ya no sentía esa punzada de miedo al abrir una factura, ni esa ansiedad al pasar por un escaparate de cosas caras. Había alcanzado lo que ella llamaba la paz financiera. Esta paz le permitió enfocarse en su salud de una manera que antes era imposible. Contrató a un entrenador personal, empezó a comer alimentos orgánicos y se dedicó a practicar yoga. Entendió que de nada sirve ser la mujer más rica del barrio si no tienes la salud para disfrutar de tu fortuna. Su cuerpo se transformó junto con su cuenta bancaria. A sus 55 años, Luisa se veía más vital, fuerte y radiante que cuando tenía 20, demostrando que el estrés de la pobreza envejece mucho más que el paso del tiempo. El impacto generacional de sus acciones se hizo evidente cuando la primera generación de becados terminó sus estudios universitarios. Muchos de ellos regresaron al barrio para abrir clínicas, despachos de abogados o tiendas de tecnología. El barrio ya no era un lugar del que la gente quería escapar, sino un lugar donde la gente quería construir. Luisa sentía una satisfacción que no se puede comprar con ninguna cantidad de dólares. Había logrado cambiar el ADN de su comunidad. Había roto la maldición de la pobreza que se pasaba de padres a hijos como una enfermedad hereditaria. Ahora, los niños del barrio ya no soñaban con ser futbolistas o cantantes famosos para salir de la miseria. Soñaban con ser empresarios y dueños de su tiempo, inspirados por la mujer que alguna vez limpió sus casas. En sus últimos años de actividad empresarial, Luisa se dedicó a viajar por comunidades rurales, llevando su mensaje de empoderamiento financiero. No pedía nada a cambio, solo pedía que la escucharan con el corazón abierto. Les enseñaba a las mujeres campesinas cómo organizar sus pequeñas ventas de productos, cómo separar el dinero del negocio del dinero de la casa y cómo empezar a ahorrar aunque fueran centavos. Se convirtió en una especie de misionera de la prosperidad, convencida de que la verdadera libertad de un pueblo comienza cuando cada individuo tiene el control de su propia billetera. Sus viajes la llenaron de historias y de una sabiduría que ningún libro podía enseñarle. Al mirar hacia atrás, Luisa recordaba con cariño a aquella joven que lloraba frente a un balde de agua jabonosa. Ya no sentía dolor por esos recuerdos, sino una profunda ternura. Se daba cuenta de que cada humillación, cada desplante y cada noche de hambre fueron piezas necesarias de un rompecabezas que al final formó una imagen hermosa. Entendió que la vida no le quitó nada, sino que la estaba preparando para recibirlo todo. Su historia no era solo una historia de dinero, era una historia de dignidad recuperada. Era la prueba de que el espíritu humano, cuando decide que ya ha tenido suficiente de la mediocridad, es capaz de mover montañas y de transformar el desierto en un jardín. Hoy, Luisa vive en una de las casas que ella misma construyó, rodeada de sus libros, sus plantas y el cariño de una comunidad que la ve como una madre. Su riqueza es sólida, su mente está clara y su corazón está en paz. Ha dejado instrucciones precisas para que su centro de capacitación siga funcionando por 100 años más, asegurando que su visión no muera con ella. Sabe que ha cumplido su misión. Sabe que la mujer que alguna vez fue invisible ahora es un faro de luz para miles. Y mientras contempla el atardecer sobre su barrio, sonríe sabiendo que el mayor lujo que posee no es su casa ni sus inversiones, sino la certeza absoluta de que su vida tuvo un propósito y de que nadie, nunca más, podrá decirle que solo sirve para limpiar. La verdadera riqueza
al final del camino, es la capacidad de mirar hacia atrás sin arrepentimientos y hacia adelante sin miedo. Es saber que has usado tus talentos y tus recursos para dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Luisa lo hizo. Ella transformó su realidad y la de su entorno, no con trucos ni con suerte, sino con la voluntad inquebrantable de quien sabe que su valor no depende de lo que hace, sino de quién decide ser. Su historia es un recordatorio para todos nosotros de que no importa cuán profundo sea el pozo en el que nos encontremos, siempre hay una cuerda de ahorro, disciplina y visión que nos puede sacar de allí si tenemos la fuerza de escalar. Porque ser rico no es un privilegio de pocos, es una posibilidad para todos los que estén dispuestos a pagar el precio de la disciplina hoy, para disfrutar de la libertad mañana. Luisa ya no limpia pisos, ahora limpia horizontes, abriendo caminos para que otros caminen con la seguridad de que el éxito les pertenece. Su vida es el eco de una verdad eterna, que el trabajo digno, la mente enfocada y el manejo inteligente del dinero pueden convertir el barro en oro, y a una mujer olvidada en la reina de su propio destino. Ella nos enseñó que el dinero es un excelente servidor, pero un pésimo maestro, y que cuando aprendes a dominarlo, la vida deja de ser una lucha para convertirse en una celebración constante de la abundancia que todos merecemos. Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido de favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.